Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar puntuales. 5 de la tarde. Si les parece bien, vamos a aguantarnos un par de minutos a las 5:02 para empezar, mientras se conectan las demás personas que se inscribieron, se registraron a este webinar. Gracias por estar puntuales. Ya sabes que el compromiso es una enorme diferencia en este mundo y nos encontramos todo el tiempo a personas que no cumplen con sus acuerdos, con sus compromisos, con sus promesas, y el mundo por eso está como está. Gracias a ti que puedes hacer una diferencia en tu vida y en el mundo, porque estás aquí puntual. Esperemos un minuto más y empezamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Armando. Laura estaba conectada hace un momento. Poco a poco irán conectándose los demás, pero empezamos puntualmente. Muchas gracias por participar y veamos qué es esto de toma de decisiones en un contexto de crisis. Les voy a pedir, tengo activado aquí el chat, entonces si quieren participar, de todas maneras les platico un poco la dinámica. La idea es que al final de la presentación habrá un espacio para preguntas y con muchísimo gusto, cualquier duda que tengas, al final de este webinar las aclararemos. Bienvenido una vez más a este webinar, toma de decisiones en un contexto de crisis. Déjame y te platico. Vamos a establecer ciertas reglas, ciertos acuerdos. La primera es, si quieres tener otra vez acceso a este webinar, en la plataforma de expertosentransformación.com, en la zona de webinars, quedó grabado el webinar de la semana pasada, el webinar número 2, y lo mismo el día de hoy, más tarde, quedará grabado este webinar por si quieres compartirlo con alguien más o por si quieres revisar alguna de las herramientas que comparto en esta presentación. Pues establecer una serie de reglas mínimas. Siempre estos webinars los haremos en Zoom. Te invito a que si estás en casa, procura vivir tu vida rutinaria, tu vida habitual. No te quedes en pants o en pijama todo el día. Procura no tomar estas sesiones o realizar tus actividades estando acostado. Busca una mesa, si tienes un despacho, bien, y si no, algún lugar a donde puedas trabajar como si estuvieras trabajando en una oficina. La invitación a que estés tomando agua y alimentándote, que no rompas con tu rutina de alimentación. Vamos a mantener las cámaras apagadas y los micrófonos apagados de los participantes a lo largo de este webinar, y al final activaremos los micrófonos y con muchísimo gusto aclararé cualquier duda. El punto número 6, el no tomes la sesión manejando. Bueno, pues en este momento es verdaderamente imposible. Entonces nos lo brincamos, vamos al 7. Te invito a que disfrutes de este webinar. No lo voy a hacer muy extenso, procuraré ser lo más rápido posible, precisamente para que estés presente, para que pongas atención y para que las herramientas que te comparto pues te sirvan y las puedas poner en práctica. Al final, insisto, ya sea a través del chat, que quieras hacer alguna pregunta, con mucho gusto libero tu micrófono, o ya sea mediante levantar la mano, raise your hand, y con mucho gusto te desactivo, bueno, más bien, te activo tu micrófono. Desactivo la función de que no funcione tu micrófono. Si estás en casa y te estás cuidando, lo primero, lo dije la semana pasada y lo sigo diciendo ahora, es no sientas que no estás haciendo nada, estás tirando de la curva para aplanarla. Así es que vamos juntos, hagamos un frente común y busquemos que no se dispare el contagio. Muy pronto entraremos en la fase 3, desafortunadamente, y la fase 3, la clara indicación es que se rebasa la capacidad de los hospitales para atender a la cantidad de la cantidad de personas que están contagiadas. Ojalá y sabemos que en los próximos 5 o 6 meses es muy probable que entre el 80 y 85% de la población del país nos infectemos
pero ojalá y no todos juntos, de tal manera que no rebasemos la capacidad de las instalaciones de salud y que nos puedan atender y que tengan todos los recursos a la disposición. El propósito de este webinar es ayudarte a que diseñes tu nueva rutina y vida, y aprovechando que estamos en casa, que aprovechemos este tiempo para hacer, como lo vimos la semana pasada, construir un diseño de futuro, construir escenarios, y que veamos que la situación está verdaderamente complicada y que a partir de esto, pues empecemos a tomar decisiones. Veamos, para quienes no estuvieron en los webinars pasados, el primer webinar fue cómo hacer home office sin estrés, y el segundo fue diseño de futuro, construcción de escenarios. Un breve resumen, un rápido un vistazo de los webinars pasados. Bueno, vimos que el 95% del estrés lo genera la obsesión, que la combinación de angustia y ansiedad se convierten en estrés, que el estrés nos lleva a la depresión, que si queremos bajar o minimizar el estrés, requerimos identificar cuáles son nuestros pensamientos y emociones recurrentes, obsesivos, que los anotemos y que verifiquemos de esos de nuestra lista cuáles los podemos resolver, cuáles están dentro de nuestro ámbito de competencia y cuáles están fuera, y que de los que están dentro de nuestro ámbito de competencia podemos generar un plan de acción. Diseñar el futuro. Vimos en el webinar pasado cuál es la situación actual, qué es lo que se prevé para el segundo semestre de este año, y para el próximo año la situación va a estar difícil. Salirnos del paradigma de las opciones, de la renuncia, del sacrificio, de la pérdida, y pararnos en el espacio de las posibilidades, de la abundancia, de sumar, de multiplicar, de crear y de generar todas las posibilidades que nos sea posible. Y esto es salirnos del espacio de, para que yo obtenga una cosa, tengo que renunciar a otra. Es esto o esto o esto, y eso limita mis opciones, y entrar al mundo de las posibilidades. Y sobre todo en este momento, que quizás sea posible que para que logres el 100% de tus ingresos, pues tengas que hacer 2 o 3 actividades diferentes, o que entiendas que 2 entrarán por aquí, y 3 entrarán por acá, y 4 entrarán por acá, y 1 entrará por acá, y la suma de todas estas posibilidades generarán pues la abundancia que requieres. Hablamos de niveles de aprendizaje, y considero que esto es súper valioso, justo porque una de las cosas que nos propuso Rafael Echeverría hace muchos años, cuando diseñó el modelo SAR, justo para que entendiéramos que nuestra capacidad de aprendizaje era muy limitada, si cuando no estábamos satisfechos con los resultados, el foco solo lo poníamos en la acción, en el hacer. Y desafortunadamente eso fue lo que históricamente nos enseñaron. Él nos lleva a un aprendizaje de segundo nivel, cuando ya he probado muchas acciones diferentes, he realizado muchas acciones diferentes y sigo sin estar satisfecho. Cambiar de perspectiva, cambiar el observador, y eso puede ampliar mis posibilidades enormemente. Pero aún así, a veces seguimos sin estar satisfechos, aún cambiando el observador y la perspectiva. Y entonces nos podemos ir mucho más profundo, y aquí de lo que se trata es de desarticular el sistema, y no solo es haciendo modificaciones en la infraestructura, en el personal, en la plantilla, en los ahorros, sino ir mucho, mucho más profundo, y tiene que ver con desarticular ciertas creencias que a partir de ahí, si no modifico la creencia, pues voy a seguir viendo las cosas desde la misma perspectiva y las mismas acciones. Vimos también la diferencia entre poder trabajar generando perspectivas y diseñando futuros que sean de alta probabilidad y de alto impacto. Y también hicimos la lista de factores clave y de posibles obstáculos para, a partir de ahí, poder construir escenarios. Y finalmente, pues el día de hoy es toma de decisiones en un contexto de crisis. Esta frase me gusta mucho, algunos de ustedes ya la conocen, y te pido que la tengas muy presente. No tomes decisiones permanentes a partir de sentimientos y pensamientos temporales. Cuando estoy gobernado, dominado, controlado por mis pensamientos y por mis sentimientos, es muy probable que tome decisiones impetuosas, intempestivas, y que al final
después de 1 hora o de 5 horas o al día siguiente, cuando ya se tranquilizaron esos sentimientos y pensamientos, volteo a ver la decisión que tomé en ese momento cuando estaba gobernado por la emoción y es muy probable que diga, híjole, creo que la archirrequete recontra macro embarré y de lo que se trata aquí justamente es que no tomemos esas decisiones de las cuales después nos podamos arrepentir. Empecemos haciendo un pequeño proceso de reflexión, de introspección, y es ¿cuántas decisiones tomas al día? Este parece que es un dato menor, pero no. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones tomas al día? Y no es porque los científicos o los investigadores no tuvieran nada que hacer, pero sin embargo esta pregunta es muy interesante después de investigar los resultados de todo este proceso, de todo este trabajo que han realizado en muchos científicos. Y la respuesta es súper fuerte, porque resulta que los seres humanos tomamos alrededor de entre 60 y 70 mil decisiones, elecciones al día. Y esto tiene que ver con que si me rasco con un dedo o con el otro, con una mano, con la otra, si con la mano completa, si volteo para un lado, si volteo para el otro. Todas estas son elecciones o decisiones porque podía haber elegido otra cosa. Entonces, esto también nos lleva a preguntarnos cuántas de estas decisiones o elecciones que tomamos al día merecerían ser conscientes. Por supuesto que si yo te pregunto si estás consciente de al menos el 1% de las decisiones que tomas al día, mentirías si me dijeras que sí, porque no estamos conscientes, por supuesto, de 600 o 700 decisiones. Entonces, es probable que estemos conscientes, pues quizá de 30 o 40 decisiones. Y la pregunta entonces aquí es, si no estoy consciente de muchas decisiones que deberían de ser importantes en mi diario acontecer, pues ¿qué ocurre? Y lo que ocurre es que las tomamos en el automático, las tomamos como zombies, las tomamos desconectados y luego nos preguntamos a qué hora decidí esto, por qué decidí esto o cuándo decidí esto. Es bien importante entonces que estemos conscientes de que la gran parte de las decisiones que tomamos día a día las tomamos de manera inconsciente. Y la invitación, como siempre lo hago en mis procesos de coaching, de consultoría, en mis talleres, seminarios, conferencias, es que empieces a conectarte, que despiertes esto que Fritz Perls, este psicólogo alemán, creador de la terapia gestáltica, agregó a la ecuación construida originalmente por Freud y luego por Jung, que es salirnos de la inconsciencia profunda, no vivir en la subconsciencia y elevar nuestro nivel de conciencia e ir más allá de la conciencia, lo que Fritz Perls diría que es la metaconciencia, la supraconciencia o lo que bautizó con el término de awareness. Awareness no tiene una traducción literal al español y lo más cercano sería darnos cuenta, darme cuenta. Entonces, que a partir de mañana te comprometas contigo, que abras los ojos en la mañana y prendas el switch del awareness, el switch de darte cuenta, para que a partir de que te des cuenta, entonces cada día más tiempo a lo largo del día empieces a estar consciente de las decisiones que tomas y que deje de ser, mira, si llegas al 1%, uy, créeme que vas a estar en la gloria. Entre 600 y 700 decisiones de manera consciente sería un gran, gran regalo. Y por supuesto, no quedarnos en el espacio de 30 o 40. Y siguiente pregunta. ¿Siempre es la misma respuesta ante el mismo estímulo? Y te doy un par de segundos, te doy unos segundos para que lo pienses. ¿Siempre será la misma respuesta ante el mismo estímulo? Y la mayoría de las ocasiones, sí. Desafortunadamente, siempre respondemos de la misma manera ante el mismo estímulo. Pocas veces realmente tenemos este nivel de conciencia como para no responder de la misma manera, responder en el automático.
Y este es un asunto importante porque puede hacer una enorme, enorme diferencia en tu vida. Fíjate, el primero en hablar de este tema de manera formal y publicarlo, de hecho, en un libro fue Stephen Covey, en un libro multicitado y muy famoso, que tiene más de 30 años de haberse publicado, Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Y él nos decía que siempre entre el estímulo y la respuesta hay una brecha, hay un espacio. Y nos referimos justo a esta brecha, a este espacio. Y precisamente para que no sea siempre la misma respuesta ante el mismo estímulo, es importante que podamos bautizar a este espacio. ¿Qué nombre le puedes poner a esta brecha, a este espacio? Porque si vives en el automático, si no estás consciente, pues entonces todo el tiempo parece ser que estás como en el maleficio, como castigado, como determinado a que toda la vida la respuesta va a ser la misma. Y te invito a que veas que no tiene por qué ser la misma respuesta, y menos si no estás satisfecho con los resultados. Entonces, ¿cómo podemos bautizar a esta brecha, a este espacio? Bueno, pues eres una persona libre, nadie te forza, nadie te obliga a tomar decisiones. Entonces, este espacio lo podemos bautizar justamente como el espacio de la libertad de elegir. Siempre, 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 y ojo, siempre eres libre de elegir. Las respuestas no tienen por qué ser las mismas. Las respuestas, si estás consciente, puedes modificarlas y cambiarlas hasta encontrar la respuesta que te satisfaga, con la que te sientas feliz, contento, y la respuesta que te sirva. Entonces, esta brecha, este espacio entre el estímulo y la respuesta, la vamos a bautizar como la libertad de elegir. Sin embargo, veamos qué es lo que normalmente ocurre cuando no somos libres de elegir, cuando vivimos en el automático. Entonces, lo que pasa, y esto también se logró determinar, es que entre el 2 y el 3% de nuestras respuestas son instintivas. Ahí no media un proceso neurobiológico, ahí más bien es un instinto de supervivencia. Un alacrán, una víbora, un animal salvaje que te viene persiguiendo, te vas a cruzar la calle y no te das cuenta y ya bajaste un pie y viene un camión y brincas, te echas para atrás, algo se está cayendo de un edificio y ves que viene hacia ti y corres, brincas, te guareces. Esas respuestas son inmediatas, esas respuestas son instintivas. Pero los científicos han logrado demostrar que entonces solo entre el 2 y el 3% de nuestras respuestas son instintivas, lo cual entonces supone que entre el 97 y 98% de nuestras respuestas pues no deberían de ser en el automático. Pero precisamente como nuestro nivel de inconsciencia es tan alto, como vivimos tanto tiempo desconectados, entonces entre el 97 y 98% de nuestras respuestas son reactivas. Vamos todo el tiempo reaccionando. Entonces hay un estímulo y reacciono, y hay un estímulo y reacciono, y hay un estímulo y reacciono. Y desafortunadamente cuando hablamos de reaccionar, lo que está pasando ahí es que nos están gobernando, dominando y controlando las emociones. Y entonces la emoción se hace cargo, la emoción es la que decide cuál va a ser la respuesta. Hace muchos años, Stephen Covey propuso que más que operar en un espacio reactivo, pues fuéramos capaces de ser proactivos. Entonces sí, me parece muy bien. Y si vemos que es ser proactivo, quizá te funcione. Hoy, para nosotros, sobre todo en el ámbito del coaching transformacional, la metodología que utilizamos desde hace muchos años y que hemos podido aplicar en más de 5,000 procesos, más de 5,000 directivos y ejecutivos en diferentes países y organizaciones, lo cual implica más de 60,000 sesiones de coaching. Lo que hemos hablado es cuál es la evolución de ser proactivo, porque podemos ir a un siguiente nivel. Pero antes de ir a este siguiente nivel, déjame y te hablo de proactividad. ¿Qué es ser proactivo? Bueno,
Si buscamos más o menos la definición de proactividad, ser proactivo significa que se tiene la iniciativa y la capacidad para anticiparse a problemas o necesidades futuras. Y se nos habla como de 10 cosas básicas para ser proactivo. El primer elemento sería transformar ideas en acciones. O sea, como dirían mis amigos colombianos, diciendo y haciendo, mijito. O sea, si ya lo dijo, ahora hágalo. Porque muchas veces se queda todo en el tintero, se queda todo en proyecto y no llevamos las cosas a la acción, y lo vamos a ver un poco más adelante. Actuar, punto número 2, actuar, no esperar a ver qué pasa, buscar posibilidades, no quedarme en el paradigma de las opciones y cruzarme de brazos y decir, bueno, pues ya veremos a ver qué pasa, y a partir de ahí pues ya tomaré decisiones, ¿no? Es necesario anticiparnos, es necesario diseñar posibles escenarios y actuar. Punto número 3, anticiparte, prevenir y resolver los problemas tal y como se presentan. Resolverlos sin que estés gobernado, dominado y controlado por las emociones, por los sentimientos y los pensamientos. Lo veremos un poco más adelante. Es preciso, es necesario, es un cambio paradigmático para el siglo XXI, empezar a operar en este espacio de adaptarnos rápidamente a los cambios, soltar la resistencia, desarrollar la habilidad de adaptarnos al cambio. Los cambios son impresionantes, son muy rápidos. Te comparto algo de información. El MIT en el año 2014 publicó un estudio que decía que tan solo en el siglo XX se duplicó el volumen total de conocimiento e información que había generado el ser humano desde antes de Cristo hasta el siglo XIX. Es decir, en 100 años, en el siglo XX, se duplicó el volumen total de conocimiento e información que había generado el hombre desde antes de Cristo hasta el siglo XIX. Y se calculó que para el año 2020, o sea, este año, se iba a volver a duplicar el conocimiento total de la humanidad, incluyendo el siglo XX. Y la proyección que se tiene es que cada lustro, cada 5 años, el hombre va a generar suficiente conocimiento, tecnología e información que eso sea equiparable a volver a duplicar la cantidad total de información y conocimiento. Esto es impresionante. Entonces, por un lado, nos lleva a ver que estos 511,000 petabytes de información que ha generado el hombre es una gran cantidad de información, y que nuestro disco duro, que nuestro cerebro, no conozco a nadie que haya llenado su disco duro, pero si alguien llenara su disco duro, tu disco duro tiene una capacidad de 2.5 petabytes, comparado contra los 511,000 petabytes de información que ha generado el hombre y que seguirá generando, pues es más o menos equivalente al 0.0000008%, lo cual significa que entonces no hay un solo ser humano sobre la faz de la Tierra que sea poseedor del 1% del conocimiento total de la humanidad. Entonces, declarar que ya no tengo nada que aprender o que ya soy pieza terminada, creo que es una gran osadía. El proceso de aprendizaje no termina jamás, y gran parte del proceso de aprendizaje justamente es desaprender, practicar el desapego, soltar aquello que ya no sirve y reaprender. Punto número 5, resiliencia. Resiliencia, término que sigue sin aparecer en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y que es un término psicológico y que lo podemos definir como desarrollar la capacidad, la habilidad de sobreponernos lo más rápido posible ante las eventualidades, capitalizar el aprendizaje, salir fortalecidos y continuar con todas las ganas, con todo el coraje, con todo el valor, con toda la intención de seguir adelante, ser resilientes. 6. Accountability y ownership. El día de mañana podrás encontrar en la plataforma justo un mock, un video, en donde hablo con muchísima profundidad el tema de gestión de equipos a distancia. Y una de las cosas que he venido trabajando con empresas los últimos meses ha sido cómo desarrollar este accountability y este ownership. ¿Y qué es accountability? Accountability no solo es rendición de cuentas. Accountability es hacerme responsable sin que nadie me lo tenga que pedir. Y ownership
es adoptar el papel de ser el dueño. Yo soy el dueño de la planta y la riego, yo soy el dueño de la mascota y entonces lo cuido, lo baño y lo alimento. Y entonces yo soy el dueño del proyecto, yo soy el dueño de esta parte del negocio y es mío. Y como es mío, nadie tiene que venir a decirme qué hacer o cómo hacerlo. Y por supuesto que estoy abierto a la retroalimentación, pero nadie tiene que estarme chicoteando, nadie tiene que estar encima de mí. Entonces es importantísimo en la proactividad este accountability y ownership. Asumir la responsabilidad. Hay muchas definiciones de responsabilidad. A mí la que me gusta es la que dice que la responsabilidad es justo la habilidad de responder. Desarrollar la habilidad de responder. Asumir la responsabilidad. Elegir libremente. Y esto entonces, como punto número 8, significa que siempre eres libre de elegir. Y como siempre eres libre de elegir, no lo pierdas de vista. Punto número 9, intención y asertividad. Lo hemos visto en otros webinars y brevemente te lo digo. La intención se fundamenta sobre 2 pilares, el propósito y la voluntad. Tener perfectamente claro cuál es el propósito, y el propósito es tener clara la meta, el objetivo, y la voluntad, que significa tener el deseo, el coraje, las ganas, el coraje, la garra, the guts, la pasión para hacer las cosas. Si tienes la intención es porque tienes claro el propósito y la voluntad, y la asertividad. Y la asertividad, entre otras cosas, significa que me pongo límites a mí, le pongo límites al otro, pero no dejo de ser amable, cordial, empático. No tengo por qué agredir, insultar, abusar de mi corporalidad, emocionalidad o lingüística. Requiero aprender entonces a ser asertivo. Y punto número 10, dar tu máximo esfuerzo. A mí me hace mucho sentido estas 10 aportaciones, estos 10 conceptos que forman parte de la proactividad. Ojalá y te sirvan, pero te invitaría a que fuéramos un paso más allá. No solo ser proactivo, porque a veces ser proactivo es un poco como, y lo digo respetuosamente, es como únete a los optimistas. Y es como poner el foco más en el mapa que en el territorio. Y aquí de lo que se trata es que pongamos mucho foco en el territorio y que veamos que a veces el mapa no es el mapa correcto y que requerimos desechar el mapa y buscar otro mapa o construir o diseñar otro mapa porque ese ya es obsoleto o porque la realidad es otra. Y entonces es volcar esta proactividad y llevarla a un siguiente nivel. Y entonces aquí de lo que te estoy hablando es que tus respuestas siempre sean más que proactivas, que sean creativas, que seas capaz de irte al siguiente nivel. Entonces, dejar de ser reactivo, entender que solo el 2 o 3% de mis respuestas son instintivas, que siempre tengo la libertad de elegir y que puedo ser proactivo y que puedo poner en práctica todas estas herramientas que acabo de compartirte, pero sobre todo, más que ser proactivo, entender que depende de mí, en esta libertad de elegir que tengo, el ser creativo. Sí, efectivamente, no tengo ni por qué ser ni reactivo ni instintivo, pero entonces veamos que podemos desarrollar esta habilidad y esta capacidad de generar respuestas y respuestas que nos sirvan, no gobernados y dominados por las emociones. Entonces te comparto algo que yo le he llamado las 4 herramientas básicas del proceso de awareness o del despertar de conciencia, y ojalá y te hagan sentido, porque justo son las que necesitamos para poder tomar decisiones y decisiones que nos funcionen, que nos sirvan. Entonces, paso número 1, hay un estímulo, ¿ok? Y yo tengo la libertad de elegir, y como tengo la libertad de elegir, entonces lo primero que requiero es darme cuenta. Me doy cuenta. En este awareness, en este despertar de conciencia, dejo de vivir en el automático y soy capaz de darme cuenta. Bien, ya me di cuenta. ¿Y ahora qué? Bueno, pues no solamente es darse cuenta y tomar decisiones, porque es muy probable que sean reacciones.
Entonces lo que sigue es el paso número 2, y el paso número 2 es parar. Y parar, muchos de ustedes ya me lo han escuchado, pero para quien no lo sepa, nosotros hablamos de parar no como pretender controlarte. Freud decía sabiamente que la represión se castiga con la repetición. Todo aquello que reprimes se repite. Y nosotros históricamente nos hemos contado el cuento de que hemos desarrollado la habilidad o la capacidad de controlarnos, y eso, la verdad, es que no es posible. Entonces, lo que hemos aprendido a hacer históricamente, según nosotros, es que nos estamos controlando, pero lo que realmente estamos haciendo es reprimirnos. Entonces, no se trata de controlar o de reprimir. Parar, de lo que se trata es que seas capaz de poner en stand-by al mundo, decirle al mundo, aguántame tantito, y entrar tú en un proceso de reflexión y de introspección. Parar el mundo un momento, el mundo externo, y refugiarte en tu mundo interno. Eso es parar. Si eres capaz de darte cuenta y de parar, entonces se abre algo que bautizamos, se abre la posibilidad de hacerte cargo. Yo lo digo en los procesos de coaching y de consultoría en los que participo, y le pregunto a mis clientes, ¿cómo vas con el darte cuenta? ¿Y cómo vas con el darte cuenta? Y si te das cuenta, bien por ti. Ahora, ¿te das cuenta y paras? No, no paro. Pues ojo, requerimos que pares. Porque si te das cuenta y paras, es la única posibilidad de hacerte cargo. Si te das cuenta y no paras, vas a volver a reaccionar, y además vas a construir argumentos, razones, motivos, pretextos perfectos para validar el por qué reaccionaste. Entonces, la invitación es a que te des cuenta y que pares. Si verdaderamente paras para entrar en este proceso de introspección y reflexión, entonces llegamos al paso número 3. Y el paso número 3 es: el cuerpo siempre avisa. Entonces, nota qué estás sintiendo, cómo te está avisando el cuerpo. De hecho, te invitaría a que hicieras algo que yo llamo bitácora emocional. Y esto significa que empieces a hacerte consciente de cómo te avisa el cuerpo cada vez que se dispara la angustia, la preocupación, el enojo, la tristeza, la depresión, la molestia, la ira, porque no todos sentimos lo mismo. Cada quien se manifiesta la emoción de manera diferente en cada cuerpo. Lo importante aquí sería que empezaras a familiarizarte con cómo te avisa el cuerpo, porque el cuerpo avisa primero. Entonces, 3, siente. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo te está avisando el cuerpo? Y luego, ¿qué estás pensando? Porque cuando hay un estímulo externo, ya sea estímulo externo o un pensamiento interno, que es las únicas dos vías para que se disparen las emociones, se activa tu cerebro límbico, tu cerebro medio, y tu cerebro límbico controla tu sistema endocrino, tu sistema glandular, y entonces se van a inyectar hormonas y enzimas en tu torrente sanguíneo, y es por eso que se generan sensaciones en el cuerpo. Pero al mismo tiempo también el cerebro límbico activa uno o varios de los 63 neurotransmisores, se activa la neocorteza y se activa el lóbulo frontal derecho o lóbulo frontal izquierdo, y empezamos a tener pensamientos relacionados con este estímulo. Y lo interesante aquí es que también seas capaz de monitorear lo que estás pensando. ¿Esto que estoy pensando me sirve? ¿Esto que estoy pensando me ayuda? ¿Este pensamiento es positivo? ¿Este pensamiento es negativo? Y si lo que estás sintiendo y estás pensando no te sirve, es importante que aprendas a fluir. Y fluir, entre otras cosas, entonces, es que aprendas a diseñar tu propio mecanismo, porque al igual que no todos sentimos lo mismo, aunque la emoción sea la misma, lo mismo ocurre con el mecanismo para fluir. No a todos nos sirve, no a todos nos funciona el mismo mecanismo para fluir. Entonces, pues a lo mejor te preparas una taza de té o de café, te sales a orear, te subes a la caminadora, cuentas hasta el 10,000, te prendes un cigarrito, te pones música, practicas meditación,
En fin, requieres diseñar un mecanismo que te ayude a fluir. Y una vez que lo hayas puesto en práctica y que monitorees que ya bajó lo que estás sintiendo y lo que estás pensando, que efectivamente ya lo soltaste, entonces sí podemos ir al paso número 4. Y el paso número 4 entonces es tomar decisiones y acciones. Tomar decisiones y moverse. Y a partir de ahí, entonces sí puedo emitir una respuesta. Hagamos esta revisión entonces del proceso. Hay un estímulo, no es una respuesta instintiva, no está de por medio mi vida. No voy a reaccionar como quizá lo he hecho el 95, el 97% de mi vida. Entonces, las respuestas van a dejar de ser reactivas. Voy a ejercer este derecho inalienable que tengo de elegir, la libertad de elegir. Y entonces, hay un estímulo interno o externo, me voy a dar cuenta, y me voy a dar cuenta y voy a parar. Si me doy cuenta y paro, entonces puedo hacerme cargo. ¿Ok? Ya me di cuenta y ya paré y se abrió la posibilidad de hacerme cargo. Y entonces empiezo a monitorear lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Y a partir de ahí ya tengo mi mecanismo, ya sé cuál es el mecanismo que a mí me sirve para fluir y para soltar. Y una vez que ya monitoreé, que ya fluí y ya solté, entonces puedo tomar decisiones y puedo moverme y puedo emitir, ahora sí, una respuesta. ¿Cómo tomar decisiones correctas? Bueno, creo que este es un punto importante y que desafortunadamente yo lo veo trabajando en empresas, con líderes, con consejos directivos, con el middle management, que me dicen, Santiago, es que es muy difícil tomar decisiones porque las decisiones que tomé ayer, hoy las reviso y muchas de ellas son incorrectas. Y entonces, ¿cómo puedo asegurarme que las decisiones que tomo pues sean infalibles, que sean las correctas? Y quiero decirte que eso no es posible cuando, cuando revisas una decisión que tomaste en el pasado, y te voy a decir por qué, y lo vamos a revisar a profundidad, pero para empezar, te pido que respondas esta pregunta. ¿Cómo puedes tomar decisiones correctas? ¿Tienes claro cómo tomar estas decisiones? Mira, mis decisiones para empezar, pues sí, requieren ser creativas, ¿sí? Más que ser proactivas, requieren ser creativas. Y eso me remite a algo que quizá algunos de ustedes ya lo conocen, y para quienes no, con mucho gusto se los explico. El título de uno de mis libros justamente es este juego de palabras, Creo lo que creo. ¿Qué significa creo lo que creo? Y no te quedes solo en la superficie. Creo lo que creo, bueno, si me quedara en la superficie sería, bueno, pues estoy absolutamente convencido de lo que creo, por eso lo creo. Pero si te vas verdaderamente profundo, si te atreves a echarte un clavado, te vas a dar cuenta que entonces creo lo que creo es creer para crear. Creer para crear. Y esto no es cualquier cosa, esto implica y puede hacer una enorme, enorme diferencia en tu vida. Justamente, si no estás satisfecho con lo que estás creando, deja de pelearte con los resultados que obtienes. Deja de pelearte con lo que estás creando, con lo que estás haciendo. Porque el foco ya no requiere estar puesto en la acción, en la creación. Requerimos irnos más profundo y entonces es, si el foco ya no está en la acción, en lo que haces, ¿a dónde pongo el foco? Y el foco requiero ponerlo en la creencia, en lo que crees. Cambia el foco y revisa lo que crees, revisa la creencia. Porque a veces estamos enfermos de querer tener la razón y de hacer las cosas a mi manera, creyendo que es la única manera y que nuestra razón es lo suficientemente válida y se la queremos imponer a los demás o nos la imponemos a nosotros mismos. Ábrete a la posibilidad de no tener la razón y de que no todo tiene que ser a tu manera. Ábrete a la posibilidad de que hay algunas creencias que quizá te funcionaron 20 o 30 años, pero hoy
ya llegaron a su fecha de caducidad o ya son obsoletas. Y a partir de ahí es importante, es necesario desarticular creencias. Si cambias la creencia, cambias la creación. Por eso creo lo que creo. Si quieres cambiar la forma en que estás creyendo las cosas y desarticulas las creencias, es muy posible que se abran ante ti cientos, miles, millones de posibilidades de creación. Yo a veces escucho a personas que me dicen, ya no sé qué más hacer, y les digo, pues qué buena noticia, porque eso significa que agotaste todas las posibilidades de acción desde una perspectiva. Pero las perspectivas, las posibilidades son infinitas. Sí y solo sí te das permiso de cambiar la perspectiva y de ir más profundo, de cambiar la creencia. Si cambias la creencia, cambias la creación. Ojalá y esto te sirva. Te doy datos estadísticos, dato súper fuerte. El 97% de las cosas por las cuales te preocupas nunca ocurren. ¿Quieres imprimir un póster? Imprime un póster y ponlo enfrente de tu escritorio, ponlo enfrente de tu mesa, ponlo en tu despacho, ponlo en tu habitación, escríbelo con letras grandes. El 97% de las cosas por las cuales me preocupo nunca ocurren. Así es que te invito a que dejes de preocuparte y empieces a ocuparte de ese 3% que sí ocurren, que sí pasan y que muchas veces nos toman desprevenidos. Hablemos de esta dinámica decisional. Sí, efectivamente, después de fluir y soltar, entonces es necesario que recabes toda la información de la que dispones y toma decisiones, diseña estrategias y acciones. Si mañana la situación, el contexto es otro, cambia y modifica las decisiones, rediseña las estrategias y acciones. Yo se los digo a muchos líderes, a muchos directores y managers en organizaciones. Ya tienes toda la información que te es posible recabar, tienes a tu disposición toda la información. Pues no, Santiago, no tengo toda la información, tengo el 60, el 70% de la información, pero requiero tomar decisiones inmediatas, aunque no tenga toda la información. Bueno, pues tómala. Pero es que no tengo toda la información. Si te esperas a tener toda la información, es muy probable que cuando tomes la decisión ya sea demasiado tarde. Pero entonces tiene que haber aquí un criterio. Y es, yo no puedo tomar decisiones teniendo el 3 o 4% de la información. Me estoy jugando un volado si estoy tomando decisiones si solo tengo el 40, el 50% de la información. Pero si ya tengo un 60, un 70% de la información, tengo muy claro hacia dónde debo dirigirme. Entonces, si tomas una decisión absolutamente convencido de que esa información que tienes es fidedigna y es correcta, tómala. Ahora, ¿qué pasa si mañana, teniendo a tu disposición más información, te das cuenta que la decisión que tomaste ayer no fue la correcta o no fue el 100% lo que necesitabas? Bueno, pues sé capaz de modificar esa decisión. Y si eso significa un rediseño, un cambio de estrategia y de acciones, hazlo. Es importante que entendamos y que no nos entremos en el espacio de sentirnos víctimas de las circunstancias o culpables de nuestra incapacidad, el famoso péndulo víctima-culpable, que en algún otro webinar hablaremos de él, para quienes no lo conocen. Y es importante entonces que asumas la responsabilidad, que te des cuenta, que pares, que te hagas cargo y que seas responsable. Eso no significa inestabilidad, eso no significa ser veleta. Significa adaptarse al cambio sin resistirlo y cambiar y cambiar y cambiar la cantidad de veces que sea necesaria si el contexto está cambiando y está cambiando y está cambiando y se dispara el dólar y baja el precio del petróleo y se dispara la inseguridad y se cierran fuentes de empleo. Este contexto cambiante que no es de meses, que no es de años, y que a veces ni siquiera será de semanas, va a ser de horas o de días, nos invita a tener la antena verdaderamente
prendida, puesta, desplegada la antena y estarnos dando cuenta de lo que está ocurriendo para poder tomar decisiones. Es importante que operemos en este espacio. No te flageles, no te maltrates, no operes en la autoexigencia y no creas que estás actuando como veleta o eres inestable, y tampoco te montes en tu macho y digas, pues es que ya tomé esta decisión y ahora sí o sí, aunque me lleve el tren. No, no, no. Olvídate de estos actos heroicos de hundirte con el barco, ¿no? Aquí el tema es, no vinimos a este mundo a sobrevivir, venimos a este mundo a vivir. Y justamente de lo que se trata es que seamos capaces de adaptarnos al contexto, a los cambios, sin resistirlos. ¿Estás al servicio de tus emociones o tus emociones están a tu servicio? Y esto es un dato importante, esto es información importante. Si estás gobernado, dominado y controlado por tus emociones, difícilmente vas a poder tomar decisiones de manera consciente. Entonces te invito a que en este darte cuenta y en este parar, también entiendas que tus emociones están a tu servicio. Algo que me ha generado más de una diferencia profunda con coaches, con terapeutas, con psicólogos, es algo que los científicos han logrado demostrar y que yo no soy más que el portavoz y lo que dicen estos neurobiólogos y estos neurocientíficos, Antonio Damasio, David Richardson, el propio Paul Ekman y muchos otros, nos dicen que el único propósito que tienen las emociones es avisar. Ese es el único propósito. Entonces, gracias, emoción, por avisar. ¿Sí? Se disparó el enojo, la angustia, la ansiedad, el miedo. Ya lo sentí, ya me di cuenta que lo estoy sintiendo, ya me di cuenta que tengo pensamientos relacionados con la angustia, con la ansiedad, con el miedo. Pero como ya me di cuenta y ya paré, entonces pongo estas emociones a mi servicio. Gracias, emociones, por avisar. Ya me avisaste, gracias, yo me hago cargo. En esta dinámica decisional, entonces, ¿es prerequisito para tomar decisiones sentir emociones? Y quiero decirte que sí, definitivamente es prerequisito para poder tomar decisiones haber sentido previamente emociones. Te comparto un caso de estudio a finales de los 80s, 90s. Hubo un empresario que trabajaba en Wall Street, una gente que era especialista en inversiones, tenía su propio negocio, era el dueño del negocio y era una persona muy, muy hábil para tomar decisiones en fracción de segundos y tomar decisiones en cuanto a inversiones de capitales multimillonarios y tomar la decisión correcta. Y esta persona, un joven, trabajó en varias casas de bolsa en Wall Street y luego se independizó y en muy pocos meses se hizo millonario él y a sus inversionistas que lo acompañaron. Entonces toda la gente lo seguía. Y un buen día tuvo un dolor de cabeza y de repente se desmayó en la oficina, lo llevaron de urgencia al hospital y de manera inmediata lo contuvieron, lo sacaron del problema y a los 2, 3 días lo dieron de alta y le dijeron, señor, tuvo usted una pequeña hemorragia cerebral, pequeño infarto, pero fue muy pequeño, lo logramos contener muy rápido, lo trajeron muy rápido al hospital y bueno, pues hubo una respuesta inmediata. Entonces, bueno, bájale a su estrés, bájale a la angustia, a la ansiedad, porque pues esto fue la causa de este pequeño derrame cerebral. Entonces, tome las cosas con más calma y váyase para su oficina, váyase para su casa y luego preséntese en su oficina dentro de una semana. Y el sujeto hizo eso a la semana, se presentó en la oficina, pero luego empezó a tener severos problemas para tomar decisiones. No podía tomar decisiones en cuestión de segundos como estaba acostumbrado. Se estaba tardando ahora minutos, horas y a veces hasta días, y eso hacía que perdiera la oportunidad de estas inversiones que siempre habían sido tan exitosas y tan vertiginosas.
Y entonces regresó al hospital y reclamó y dijo, ¿qué me hicieron? No, pues señor, no le hicimos nada, al contrario, le salvamos la vida y además lo salvamos de que se quedara hecho un vegetal. Pues no, algo me está ocurriendo que no puedo tomar decisiones y no puedo tomar decisiones. Y finalmente le hicieron toda una serie de estudios, tomografías, resonancias magnéticas, todo este tipo de cosas, y descubrieron que en su cerebro límbico, en su cerebro medio, en la zona donde había tenido esos pequeños microinfartos, estos pequeños derrames cerebrales, habían quedado dañadas. Y justo era parte de las amígdalas y parte del hipocampo y parte del órgano cingulado. Y ahí es justamente a donde se activan y se disparan las emociones. Entonces, después de este caso de estudio que se bautizó como el caso Elliot, si tú lo googleas y lo buscas como caso Elliot, pues viene como fundamento de este estudio que luego se hizo a más de 3,000 personas que habían tenido algún tipo de accidente neurovascular y luego su incapacidad de tomar decisiones, justo porque tenían esta incapacidad de sentir emociones. Es por ello que te indico que es prerequisito para la toma de decisiones sentir emociones. Sí, sí es necesario sentir emociones, pero es necesario fluir y soltar. Sentí la emoción, ya me di cuenta, ya paré, ya fluí, ya solté y entonces sí, ya estoy listo para tomar decisiones y acciones. Recuerda, siempre eres libre de elegir. No hay fracasos, solo hay aprendizajes. Date cuenta y decide conscientemente. Estamos viviendo una época difícil, lo que viene va a estar complicado y requerimos entonces darnos cuenta y parar. Entender que voy a sentir emociones y es importante que las sienta, pero es importante también que fluya y que suelte, que diseñe mi propio mecanismo para fluir y soltar y a partir de ahí poder tomar decisiones de manera consciente. Y las decisiones que tomé ayer no forzosamente van a ser las que me sirvan hoy. Y si eso significa modificar el esquema, no resistirme al cambio, y eso no significa ser veleta, eso no significa que soy un indeciso, no. Dada la cantidad de información que tenía ayer, tomé decisiones ayer. Dada la información que tengo hoy, tomo decisiones hoy. Dada la cantidad de información que tenga mañana, tomaré decisiones mañana. Ojalá y esta presentación y esta información te sirva. Estamos llegando al final de esta presentación en cuanto a conceptos teóricos y en cuanto a herramientas que puedes aplicar. Y entonces, bueno, pues en un momento más voy a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Y si no hay ninguna, entonces daremos por terminado este webinar. Permítame un segundo, cierro la presentación. Y ahora vayamos justamente a... Okay. Bien. Bien. Okay. Armando, Laura, Patti, bienvenidos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué Oye, tal? yo tengo una pregunta. Por favor, Armando. Obviamente, lo que mencionas, debido a la situación que estamos hoy por hoy pasando y que, como bien lo dices, las emociones son un punto clave en nuestro día a día, ya que pues estar en un encierro no habitual Ajá. y sobre todo tomando decisiones a distancia, en mi caso, tomando decisiones de la empresa a distancia, sin ver a mi gente, sin palpar, pues también sus preocupaciones y obviamente
con desconocer muchas cosas que todavía no sabemos si van a suceder o no. Ajá. Pues esto provoca una gran incertidumbre a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Como Ajá. tú bien mencionas, pues el trabajar en ser más conscientes y que a lo mejor dicha decisión pues solamente está basada en la información que poseo el día de hoy, pues también me hace más vulnerable, ¿no? Para ser asertivo, ¿no? En las decisiones que yo tome en mi empresa, en mi familia o en cualquier otro ámbito, ¿no? Sobre todo por cómo estamos, ¿no? De acuerdo. Mi pregunta radica en cómo poder trabajar esas emociones y canalizarlas en un entorno positivo. Como tú bien dices, pues ver obviamente lo que nos pueda funcionar y lo que pueda resultar benéfico para nosotros, pero cómo trabajar el día a día y canalizarlo de forma positiva y transmitirlo de esa forma también pues a mi entorno, ¿no? Sí, mira, gracias por la pregunta, Armando. Lo primero que requieres es ser capaz de darte cuenta y parar, o sea, y darte cuenta de lo que estás sintiendo y darte cuenta que si estás gobernado y dominado por lo que estás sintiendo, preocupación, angustia, ansiedad, cualquier decisión que tomes la vas a tomar desde ese lugar. Entonces, por eso este eslogan y esta frase que les ponía yo al principio de este webinar, que es: no tomes decisiones permanentes a partir de sentimientos y pensamientos temporales. Entonces, ¿qué es lo primero que requiero? Es, si estoy siendo presa de la angustia y de la ansiedad, requiero encontrar un mecanismo para ponerme en paz. Porque además yo soy generador de mi contexto. Si yo estoy angustiado y preocupado, la gente que está a mi alrededor va a estar igual de angustiada y preocupada. Entonces, por eso una de las cosas que siempre les pido a los líderes es seniority. Entonces, eres guerrero de 1000 batallas y precisamente unas las ganaste, otras las perdiste, unas entraste enojado, otras angustiado, otras triste, otras alegre, a unas les entraste siendo irresponsable, otras viste que no enganchándote, no enojándote, desde la serenidad, desde la paz, podías tomar decisiones correctas, no fuiste impulsivo, y entonces capitalizar este aprendizaje y ser capaces justo de tomar decisiones no gobernados y dominados por lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Y si veo que mi gente, la gente que está a mi alrededor, está muy angustiada, invitarlos a que se tranquilicen, que se relajen, que se tomen unos minutos, que se tomen unas horas y poder tener conversaciones con estas personas desde este espacio. No nos sirve de nada el tomar decisiones gobernados y dominados por la angustia, la ansiedad y el estrés. ¿Te sirve esto, Armando? Sí, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Por favor. Ahorita me está pasando así, y lo hablaste hace ratito, el reclamo número 1 del mundo es la falta de compromiso y la falta de cumplimiento de tu palabra. Exactamente. Estoy entrando en un espacio de desesperación, quizá no de desesperación, pero es increíble lo que ahorita está pasando, de que entiendo que hay cosas que se hacen más lentas, entiendo que hay cosas que pues el no estar ahí sí te da una complejidad, ¿no? Juega una situación diferente el que estemos todos en casa. Sin embargo, tan solo hoy, tuve incumplimiento, falta de compromiso, falta de la palabra de muchas personas, hoy específicamente. La pregunta es, creo que, y bien lo que hizo la plática, probablemente no van a cambiar porque yo no los puedo obligar a que cumplan su palabra. Ajá. Lo que yo quiero hacer es que hoy estoy muy molesta porque tenía juntas, no en tiempo, no hacen no me entregan información, y ni siquiera un mail de, oye, estoy trabajando en eso, oye, se me complicó, te marco más tarde, oye, algo. ¿Cómo yo manejo esa parte? Porque está muy cañón esa falta de compromiso.
Sí, y totalmente de acuerdo contigo. Y yo lo primero que te pregunto es, me lo acabas de decir, estoy molesta, estoy enojada. En este momento no tomes ninguna decisión. Ok, No ves el momento para tomar decisiones. Entonces, requieres encontrar el mecanismo para que se te quite esa molestia y ese enojo. Porque el cuerpo te está avisando y porque los pensamientos aquí están a todo lo que dan. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que a ti te sirve para parar, o sea, para fluir y soltar? Tú sabes cuál es el mecanismo que a ti te sirve. Y úsalo y ponlo en práctica. Y si eso significa que te desconectes un rato del trabajo y de estas cosas que están ocurriendo, desconéctate, es sano. Y dentro de unas horas, o si no mañana, ya que monitorees que ya no estás sintiendo molestia o que ya no estás enojada o que ya no estás gobernada por esto que estás sintiendo y pensando, entonces sí, tú decide cuál va a ser el plan de acción. ¿Qué conversaciones requieres tener? ¿Con qué personas requieres tener estas conversaciones? ¿Y cuáles son los límites que hay que poner dentro de este espacio de asertividad que hablaba yo hace un rato también? O sea, y ser asertivo significa que me pongo límites a mí, le pongo límites al otro, no dejo de ser empático, amable, cordial, pero soy muy claro. Este es el límite, estás rebasando el límite y si ya rebasaste el límite, va a haber consecuencias. Y tiene que quedar muy claro cuál es la consecuencia. Y si estas personas te reportan a ti, bueno, pues decirle, pues esta es la primera, el límite son 3, y si llegas a la tercera, bye. Y si son pares, pues ponte de acuerdo con este par y decirle, no podemos seguir operando en esta dinámica. Y si de todas maneras ya lo hablaste con esta persona o con estas personas 3, 4 veces y siguen rebasando los límites, pues entonces habla con el superior, habla con tu líder y dile, oye, yo así me declaro incompetente, no puedo seguir trabajando si no se cumple con estos compromisos que además están preestablecidos de fechas y de horas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo sí? ¿Cómo le hacemos para que esto ocurra? Porque si me dicen que el martes a las 10 de la mañana y son las 11, las 12, la 1 y los busco y no me contestan y les mando mails y no me contestan y luego finalmente cuando me buscan o me contestan me dan una sarta de excusas y de pretextos y finalmente no se me entrega esta información, estos datos, estos documentos, estos papeles que necesito, pues no avanzo y entonces pues esta maquinita de reloj deja de funcionar porque una o dos personas, uno o dos engranes, pues no están cumpliendo con su función. ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo? sí, pues sí, sí me hace sentido. Y desafortunadamente, como bien dices, no es reportes directos, sino son mis pares y clientes, ¿no? O sea, Ajá. pero está muy cañón. Pues sí, pero ante eso, ¿qué haces? Pues, no, esperarme. Sí, o sea, que se te baje la molestia, que se te baje el enojo, ¿sí? Fluir y soltar, y luego ver qué decisiones y qué acciones, por supuesto. O sea, es muy molesto el que estemos rodeados de personas que no se comprometen, que no cumplen con su palabra, y tiene que haber alguna consecuencia. Y ¿sabes Yo, qué pasa también? Si yo ajá, me fijo en el resultado ajá, de esas personas de incumplimiento, ajá, han fracasado en negocios, están estancadas, y hoy a lo mejor hablo un poco me enojo, un poco mediocres. está bien. Hoy me queda claro que es por esa situación de que no son su palabra. O sea, no puede ser que parece que estoy tratando o sea, con niños y no con adultos. El tema aquí justo es que en esta dinámica decisional, ¿cuáles son las decisiones que tú vas a tomar para no entrar en este juego? Pues Entonces sí, ni me voy a enojar, ni me voy a enganchar, porque además aquí hay un tema. Si tú dijeras, bueno, pagándolo mi cuerpo, yo enojándome, con eso lo resuelvo, pues bien, vale no, la pena, pero si ni siquiera lo vas a resolver y nada más lo vas a llevar al cuerpo, lo vas a acabar pagando tú y al otro no le va a pasar absolutamente nada, pues entonces, ¿cuál es la decisión que requieres tomar? pues sí. Ok, ¿Eh? Muy bien. gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más?
Si nadie tiene pregunta, entonces déjenme y, por favor, les comparto ya para cerrar con muchísimo gusto esto que... déjenme ver si podemos irnos a la que sigue. Bien. Normalmente mis talleres, mis seminarios los termino con esta frase. Pati, perfecto. Fíjate, ya levantaste la mano, ya te vi y entonces abramos el espacio. Permíteme un segundo, por favor, y con mucho gusto. Perfecto, Pati, te escucho. Sí, mira, yo ya te desbloqueé el audio. Ahora necesitas tú desbloquear tu audio. Listo. Listo, Pati, muchas gracias. A tus ¿Ya me órdenes. escuchas, Santiago? Sí, por supuesto. Santiago, mucho gusto verte. Gracias. Gracias. Oye, mira, Santiago, yo tengo una pregunta que hacerte sobre la información. A Sí. mí me pasa que soy demasiado analítica, entonces en el momento de tomar una decisión quiero tener el mayor volumen de información para poderla tomar. Ajá. Y entonces me quedo en un proceso de quiero más porque creo que todavía no tengo lo suficiente. Sí. ¿Cómo saber que ya tengo lo suficiente? Este 70, este 60%, no el 3, no el 2, para mí siempre es poco. Entonces me quedo en un proceso de sobreanálisis de la información y ahí es donde creo que me atoro. Aquí hay un tema y gracias por ponerlo sobre la mesa, Pati. Y aquí le llamamos parálisis por análisis. Así lo bautizamos este espacio. Quiero tener más información y más información y más información y lamentablemente si no tengo esta información me paralizo. Y este puede ser un severo problema. Entonces, cuidado con el parálisis por análisis. Ahora, ¿qué es? Es importante el poder determinar la cantidad de información que dispongo y de la que puedo disponer en media hora, en una hora, en 2 horas, y también estar consciente de que hay un deadline. Porque si hay una decisión que requiero tomar para dentro de 3 horas e hice mi tarea, porque pues esto lo sabía yo desde hace un día o lo sabía desde hace 2 o me lo dijeron hoy en la mañana y me dieron 3, 4 horas para buscar información y a partir de toda la información que recabé, entonces poder tomar una decisión. Ok, yo siempre lo planteo y ojalá y te sirva esto, si dada toda la información que tienes y que ya verificaste que es correcta, puedes tomar una decisión, tómala. Si dentro de 2 horas, dentro de 3 horas, tienes a tu disposición más información y la decisión que tomaste en su momento no fue la correcta, puedes cambiar y decir, mira, hace 2 horas funcionaba así, pero con esta nueva información ya no funciona así, ahora funciona de esta otra manera. Y si dentro de otras 2 horas tengo más información y lo que decidí hace 2 y hace 4 ya no funciona, pues tomaré otra decisión. Y si mañana tengo más información y resulta que requiero otra vez modificar las decisiones que tomé anteriormente por algo nuevo porque tengo ya más información, la vuelvo a cambiar la decisión. O sea, esto es defender a capa y espada una decisión que tomé ayer o antes de ayer. Si hoy me doy cuenta que es obsoleta o que no tenía yo la suficiente información para tomarla, pues es como envolverse en la bandera y buscar ser héroe y finalmente pues nada más nos desgastamos inútilmente y nos hacemos pedazos. Entonces la invitación es, dada la cantidad de información que tengo en este momento, ¿puedo tomar una decisión? Sí, tómala. No, no es suficiente. Ok. ¿Mi deadline a qué hora se presenta? ¿Dentro de media hora? Pues sí o sí, de aquí a media hora, si tengo más información, pues perfecto. Y si no, con la cantidad de información que tengo. Y ya tomé una decisión. Y si dentro de 2 horas requiero cambiarla, modificarla, la voy a cambiar. Y si dentro de 6 horas requiero volver a modificarla o cambiarla, la vuelvo a cambiar. Y eso no significa que entonces no estás tomando decisiones correctas. No, te estás ajustando al contexto, te estás ajustando a este cambio permanente, este cambio constante. Y no entremos en culpa y tampoco nos sintamos víctimas, no entremos en este proceso de angustia y de ansiedad y entendamos que 0 fracasos, hay que puro aprendizaje.
Ojalá y esto te sirva. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final de este webinar. Como se los comenté al principio, este webinar queda grabado y más tarde lo subiré a la plataforma de expertosentransformación.com por si lo quieres revisar o se lo quieres compartir a alguien más. Cierro este webinar con este silogismo de los Upanishads que me gusta mucho y ojalá y te haga sentido. Nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Gracias y te espero el próximo martes en el siguiente webinar gratuito. Muy amable, te veo. Suerte, éxito. Adiós.